Damas y caballeros, me agradece informarles con gran placer que han llegado ustedes al tema 6. En este caso vamos a ver lo que es la descripción en cuanto a Blast se refiere. De hecho es uno de los temas, no le llamaría polémico, pero de los que ha sufrido más desinformación. Mucha gente intenta explicarlo y no sé de dónde sacan lo que sacan, pero ya verán en el transcurso del video la descripción necesaria o utilizada en lo que es Blast. Iniciemos con una definición sencilla de lo que es descripción. Es un discurso oral o escrito que se basa en narrativa o en explicación para dar a entender cómo es una cosa, persona o evento, logrando establecer una imagen o una idea acerca de lo descrito. Para Blast es muy importante la descripción porque es la manera en la que vamos a dar a entender lo que nuestro personaje está haciendo, cómo está interactuando con las acciones del oponente y con el entorno que lo rodea. Hay muchos tipos de descripción que usted puede utilizar. Por ejemplo, en primera persona, en tercera persona. Usted puede utilizar los recursos que usted tenga a mano siempre y cuando cumpla las reglas que vamos a ver más adelante. La descripción utilizada en Blast es muy diferente a aquellas que intentan explicar en lugares como Amino, Facebook, entre otros. Realmente la descripción de Blast debe ser compacta y precisa. Con esto me refiero a que la descripción vaya directo al grano, sin mucha palabrería, cuidándose de no cometer errores, que es un tema que vamos a ver más adelante. Deben respetar la simbología propuesta por Blast y no incluir símbolos que no tienen que ver con el estilo o que no forman parte de la estructura del estilo. La simbología la vamos a ver en un momento. No deben llevar encabezado. He notado que muchos jugadores de estas plataformas nuevas colocan un montón de símbolos, emojis y demás como encabezado de un turno. Eso no pertenece a Blast. En Blast no se utiliza ese tipo de encabezado. Tiene que tratar de evitar las palabras complejas. Vamos a ser sinceros, la mayoría de los que jugamos acá no tenemos ningún doctorado en lenguas o alguna carrera afín al lenguaje o a idiomas. Entonces entendemos que no somos especialistas en lo que es escritura. Tal vez algunos sí, pero en mayoría creo que no. Entonces el objetivo es que el oponente entienda de manera clara lo que usted está escribiendo. Evítese utilizar palabras rebuscadas y difíciles de entender. Trata de usar un idioma bastante generalizado y que no sea muy complejo. También debe evitar el uso de recursos literarios extremadamente avanzados. No utilice poesía, no utilice rima y este tipo de cosas. Trate de que su turno sea entendible, no bello, ¿ok? Necesitamos que su turno sea 100% entendible, sencillo de comprender, sencillo de procesar. Olvídese de la belleza. Otra de las cosas que no va es el montón de porcentajes totalmente extraños que colocan en estas explicaciones. Ya le digo, ropa 100%, migraña 100%, espíritu 10%, colesterol 100%, se murió ya o qué sé yo. Asimismo, como entendemos que no somos doctores en lenguas, también debemos entender que no somos doctores o no tenemos algún título de física termonuclear, química cuántica, entre otros. Si usted tiene un título en algún tipo de ciencia exacta o teórica, le felicito, es usted una persona muy inteligente. Pero en mayoría estamos acá algunos viejos y más menores de edad que otra cosa. Entonces no nos intentemos hacer pasar por una persona extremadamente científica. En mayoría no lo somos. Trate de utilizar un lenguaje generalizado y en caso de que usted desee utilizar ciencia, que sí es posible, tradúzcala a un lenguaje que su oponente de 13 años llamado Timmy pueda entender. Blast tampoco maneja ningún tipo de límite de líneas. Usted no está obligado a escribir 173 líneas para que sea considerado Blast. Tampoco es que tiene que escribir 2 líneas para que sea considerado Blast. En Blast las líneas no importan. Usted va a colocar en su descripción lo que usted necesite para darse a entender y para lograr los efectos de su acción. No nos interesan cuántas líneas son. Si es poco, pero es contundente, preciso y conciso, es un buen turno. Si es mucho, pero no tiene ningún tipo de adorno, si usted está tratando de explicar algo complejo, me sirve también. ¿Okay? No usamos límites de línea, no tenemos que cumplir una cuota de redacción ni nada por el estilo. Es necesario evitar a toda costa caer en los errores que se mencionaron en la pantalla anterior. Aquí tenemos un ejemplo sacado de Amino.
en donde se cometen básicamente todos estos errores. En la primera imagen podemos observar una utilización de un lenguaje exótico, mucha simbología que no tiene que ver con el Blast, y principalmente vámonos a la segunda imagen, en donde podemos leer una cantidad de estadísticas que no tienen mucho sentido para Blast. Chakra 100%, salud mental 100%, salud física 100%, energía 100%, estado de la ropa 100%, 100% resistencia, 100% dojutsu, Kekkei 100%, no sé qué son estas cosas, 100% ataque, 100% armas, velocidad 90% en base a qué, contraataque 100%, daño recibido 0% y todo lo demás 100%, colesterol 100%, vida 100%, muerte 100%, susto 100%, maldad 100%, diabólico 100%, etc. Esto nos lleva directamente a nuestra siguiente pantalla. En la pantalla anterior observamos una estructura de Blast que no es correcta. De Blast. Si esta estructura se utiliza en otros estilos, es cuestión de esos otros estilos. Recuerden que estamos hablando solamente de Blast. Y para Blast, esa estructura no es funcional, no es correcta. Entonces, ¿cuál es la estructura que debemos utilizar? Primero que todo vamos a explicar lo que es la simbología de Blast, o sea, aquellos símbolos que ayudan a entender las porciones del turno. Inicialmente, y la más importante, tenemos las acciones. Las acciones son lo que tu personaje hace, sus movimientos, sus ataques, sus defensas, sus buffs, sus etc. Todas las acciones tienen que estar entre asteriscos. En algunas plataformas, por ejemplo WhatsApp, si usted encierra algo en asteriscos, lo pone en negrita. Entonces la solución que encontramos es colocar doble asterisco. Las acciones tienen que estar encerradas entre asteriscos. Otra parte del turno son los pensamientos, no son obligatorios. Los pensamientos tienen que estar encerrados en paréntesis. Lo que se encuentra en paréntesis se va a entender que su personaje lo está pensando. Y una tercera parte del turno es lo que su personaje dice, las palabras. Estas no llevan ninguna simbología. Aquello que no esté encerrado en asteriscos o en paréntesis se va a considerar como que su personaje lo está diciendo. Usted puede utilizar ciertos recursos para intentar denotar algún grito o algún sentimiento. Por ejemplo, si usted lo escribe todo en mayúscula con un montón de signos de admiración, se va a entender que su personaje lo está gritando y no solo hablando. Pero todo lo que está saliendo de su boca no lleva ningún tipo de simbología. Hablando de los porcentajes extraños, podemos encontrar porcentajes en los turnos de Blast, pero estos porcentajes tienen que tener relación a la realidad de la batalla y a las reglas del estilo. Por ejemplo, uno de los porcentajes que vamos a encontrar en la mayoría de los turnos, podría decirse en el 99% de los turnos, es la energía utilizada, porque lo vamos a ver en reglas futuras, pero en Blast cada acción debe gastar energía y la energía se expresa en porcentaje. Si usted realiza un Kamehameha, por ejemplo, usted va a gastar 5% de energía. ¿Okay? El cálculo de energía no lo vamos a ver ahora mismo, lo vamos a ver en un tema específico para la energía. Aquí colocamos un ejemplo correcto de la estructura que tiene Blast. Esto es un turno que rápidamente se identifica que es de Blast. Sigue la simbología, sigue los parámetros establecidos que hemos visto anteriormente, posee un lenguaje sencillo, posee su gasto de energía. Podríamos decir que este jugador hizo mucha separación de lo que son sus acciones, porque podemos ver varias etapas o varias acciones entre asteriscos, pero la estructura está ahí. Ahora, el hecho de que sea un turno de Blast y tenga la estructura no lo hace exento de errores. Los errores los vamos a ver más adelante, es una de las partes fundamentales del estilo. Pero en cuanto a estructura, este turno es correcto y es identificable inmediatamente. Tocando un poquitito por encima el tema de errores, la redacción, la ortografía en Blast no importan mucho. O sea, si usted comete errores ortográficos y demás, nos empieza a interesar en el momento en el que deja de entenderse su turno. Cuando usted realiza este tipo de errores y estos errores afectan la integridad
de su turno, entonces usted estará cometiendo un error de redacción o un error de sintaxis, que son dos tipos de errores con castigos bastante específicos que vamos a ver más adelante. En los proyectos, siempre que paso por este tema hay cierta confusión, porque normalmente a ustedes, a los jugadores de plataformas emergentes o plataformas nuevas, les enseñan que Blast es otra cosa. Como dije, hay muchas personas intentando explicar algo que no saben. Entonces, hay cierta resistencia a lo que se está diciendo en algunos videos. Hay jugadores que dicen, no, esta persona que hizo el estilo no sabe de qué va el estilo, él no lo conoce. LOL. Entonces es necesario que entendamos que el estilo maneja una estructura y que esta estructura tiene que ser similar entre todas las personas que jueguen Blast. ¿Por qué debe ser similar? Imagínese que usted va a un torneo de ajedrez. Usted es un jugador de ajedrez, ¿cierto? Usted llega al torneo de ajedrez y se sienta, confiado en sus habilidades. Su oponente viene con un balón de fútbol y él quiere jugar contra usted ajedrez, pero él utilizando el balón de fútbol y reglas de fútbol. ¿Qué va a ocurrir? No son compatibles, no van a poder entenderse, no van a poder jugar. Al menos que quieran hacer algo especie de batido o loco, ya eso es problema de los jugadores como tal, pero no son compatibles entre sí. Entonces, si viene alguien y me dice, oye Mu, a mí me gusta la narrativa y me gusta la poesía y me gusta escribir 3 libros para decir que mi personaje se mueve hacia un lado, yo le diría, eso es excelente, eso es su gusto. Entonces, Blast no es para usted, porque aquí lo que buscamos es que los personajes, los combatientes, se maten, realicen acciones con el mero objetivo de matar al oponente o derrotar al oponente. No estamos involucrados en lo que es la belleza del turno, no estamos involucrados en lo que es la riqueza de la escritura que usted puede tener. Entonces yo le recomiendo que busque un estilo que cumpla sus expectativas. El hecho de que a usted no le guste Blast no es nada malo. Como lo dije en el video número 1, esto es cuestión de preferencias. Usted va a buscar o va a jugar el estilo, la modalidad que cumpla sus exigencias, y si Blast no es esa modalidad, no se preocupe, no está ofendiendo a nadie. La persona que creó el hot dog no se va a ofender porque usted prefiera la hamburguesa, ¿entiende? Entonces, usted debe entender que la estructura del estilo es una, y si usted va a jugar, tiene que seguir esa estructura como tal. Hay otro tipo de observaciones como, Mu, con ese ejemplo que mandaste de Sasuke, le puedo manipular todo, le voy a aplicar mano negra, mano blanca, no dijo cuánto colesterol tiene, entre otras cosas. Y yo le digo, las reglas de Blast funcionan como un todo, no hemos visto las demás reglas. Esto de mano negra y mano blanca me va a sacar una cana cuando llegue el momento, pero Dios mío. Entonces, las reglas funcionan como un todo. El resto de las reglas hacen que ese turno tenga una estructura correcta y ya veremos en el momento de ver los errores si tiene o no errores en base a las reglas de Blast, no a las reglas de algún batido que se inventaron. Espero que eso quede claro. Con esto llegamos a la asignación número 5. Si me equivoco del número de asignación me avisan por favor, ando medio perdido últimamente con estos números. La asignación número 5, realice un turno de Blast utilizando lo aprendido en este tema. Coloque su turno en el grupo del proyecto. ¿Okay? Usted simplemente con su personaje elegido debe realizar un turno de Blast. Por ahora no le voy a verificar errores ni nada de eso porque no hemos tocado esos temas. Solo les voy a verificar que tengan la estructura correcta de Blast. Este tema o esta asignación es sumamente sencilla. Una de las cosas que yo recomiendo para que logren hacer las asignaciones es que lean los ejemplos que les estoy poniendo en el video. O sea, por algo están ahí, digo, auxilio. Entonces, sí les recomiendo que lean los ejemplos que están en el video para que entiendan mejor de qué estoy hablando. No se queden solo con lo que digo, verifiquen los ejemplos. Con esto, llegamos al fin del video. Recuerde confirmar entendimiento y realizar la asignación. Si usted confirma entendimiento solamente y no realiza la asignación, me divertiré eliminándolo hasta que no quede ninguno. Eso sería todo por hoy, chicos. Entonces, quedamos así.